Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos en esta cita diaria de nuestro devocional con el Señor. Y damos gracias porque Dios durante estos días ha sido bueno con cada uno de nosotros, nos ha dado de su gracia, nos ha partido de su presencia, hemos podido aprender a tener este tiempo de relax con el Señor, podríamos decirlo así. Y hoy una vez más podemos iniciar esta transmisión, bendecir a cada amigo, a cada hermano, a cada persona que nos está oyendo a la distancia y decirles que disponga su corazón en esta hora, sus oídos, para que Dios pueda traer una palabra de bendición a su vida. Iniciemos pues orando al Dios Todopoderoso, presentando nuestras vidas en las manos de Él. Dios maravilloso, te damos gracias. Es grato poder volver una vez más, Señor, a acercarnos al trono de tu bendita gracia, de donde proviene nuestro oportuno socorro. En esta preciosa noche, una vez más, nos unimos, Señor, a ese grupo de hermanos y amigos que están allí conectados y que están, Señor, dispuestos allí para bendecir, Señor, para glorificar, para exaltar tu nombre, Señor, para proclamar tu grandeza y poder, Señor Dios, en esta hora decir que tú eres demasiadamente bueno. Gracias porque tu fortaleza ha estado en nuestra vida, la salud ha estado en nuestros hogares y también si hemos estado enfermos, tu mano poderosa ha traído sanidad, Señor, a nuestras vidas. Hoy queremos una vez más presentarnos para honrar tu nombre, Señor, y que tu palabra en esta noche haga en nuestra vida, Señor, lo que ya tú de antemano planeaste para nosotros en este momento. Te doy gracias, amado Espíritu Santo, por bendecirnos, por ayudarnos, por darnos de tu presencia, por llenarnos de tu bendición, de tu gracia, pero sobre todo por acompañarnos y ser ese fiel amigo consolador. En esta hora colocamos estos minutos, esta transmisión la colocamos en tus manos y bendecimos, Señor, a cada persona, a cada amigo, a cada hermano que nos escucha a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional y fuera, lo bendecimos también. Que tu bendición, Señor, sea sobreabundando en cada uno. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy vamos a tomar como referente el Salmo capítulo número 27. Yo voy a permitirme solamente leer los primeros versículos. Usted allí en casa puede leer todo el pasaje completo, pero voy a leer solamente los primeros 6 versos que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me escuchará en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Este salmo me llama mucho la atención,
Aunque hoy más que nunca tenemos en nuestra vida momentos difíciles, momentos que nos preocupan y que muchas veces tenemos que enfrentar dificultades en nuestro diario vivir. Hay momentos en que tenemos que obedecer lo que Dios trae para cada uno de nosotros. Y quise tomar este salmo como referente para iniciar, aunque esta noche no pienso compartir allí la palabra del Señor, sino lo tomé como referente porque esta mañana Dios me daba una experiencia muy linda y me puso a reflexionar en este salmo como nunca de verdad en mi vida había podido tener esa experiencia al escudriñar las escrituras. Y lo tomé inicialmente para que usted y yo reflexionemos, porque quiero manifestarles que si Dios nos permite, mañana estaremos reflexionando sobre ese texto del Salmo capítulo 27, porque es una verdad, una bendición maravillosa. Y sentí en esta noche compartirlo para que mañana usted pueda unirse conmigo en el estudio de la palabra del Señor que vamos a tener mañana en ese Salmo capítulo 27. Hoy quiero tomar la cita que di en referencia, pero vuelvo y repito, si puedes esta noche allí en tu casa repasar después del devocional el Salmo capítulo 27 y prepararte mañana con papel y lápiz que vamos a reflexionar sobre una enseñanza bien importante en ese Salmo. Así que mañana, si Dios nos da la vida, estaremos allí. Hoy quiero tomar Marcos capítulo 5 del verso 1 al verso 20, pero solamente me voy a centrar, voy a de pronto voy a ir más rápido, pero solamente quiero centrarme en los versículos 19 y 20, que dice la palabra del Señor: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Este es un pasaje muy conocido por todos, que habla acerca de un personaje que no le dan un nombre específico, simplemente la Biblia lo llama el endemoniado gadareno. En el pasaje que tocamos ayer, el Señor nos mostró su poder salvando a todos sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero esas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo, potencialmente hablando, hostiles, incontrolables. Un mar es algo que no podemos controlar nosotros, el hombre no puede controlarlo. Así como existe ese poder natural del mar, hoy también quiero hablarte de un poder espiritual que busca la destrucción del hombre. Y encontramos que el Señor, a través del apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 11 y versículo 12, el Señor nos da una palabra de alerta, donde dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Así que encontramos que Dios, dándonos una advertencia a través del apóstol Pablo acerca de vestirnos toda la armadura de Dios, porque nos está haciendo una advertencia que nuestra lucha no es una lucha cuerpo a cuerpo, no es con la carne, sino contra un enemigo poderoso que es espiritual. Ese enemigo se llama el diablo y está muy bien organizado, como lo registra el libro de Efesios capítulo 6, verso 11 y verso 12. Así que el relato que en esta noche hablamos del endemoniado gadareno nos lleva a la descripción del mar embravecido, a un hombre indomable, indómito, que estaba poseído por una legión de demonios. Y lo que nos va a hacer notar es que este no fue un problema para el Señor Jesucristo, porque aún Él tiene también el poder y el dominio para someter bajo sus pies todas estas fuerzas, tanto las fuerzas naturales como las fuerzas espirituales de maldad. Lo primero que nos habla en este pasaje es, y nos habla de una región de los Gadarenos o la región de Gadara. El evangelista nos dice que la región a la que llegaron era la de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban Decápolis, que literalmente significa 10 ciudades. Y Gadara era una de esas ciudades que formaban lo que es la región de Decápolis. Ahora, la presencia del hato de cerdos que nos habla el pasaje, que no lo toqué porque ustedes conocen mucho la historia, nos habla o nos hace sentir o nos da la percepción en el pasaje que este animal, siendo un animal prohibido, prohibido para los judíos, nos recuerda de la influencia del paganismo que era muy fuerte en esa región, ya que recordemos que los judíos con el cerdo o no tenían ninguna relación, para ellos era un animal inmundo. Entonces, este animal pues estaba allí en aquella región, era muy influyente por cuanto nos habla de una cantidad y no eran solamente los que refiere la Biblia, había muchos criaderos de animales allí en Gadara. Cuando llegaron a la orilla, encontramos entonces, la Biblia nos habla en el versículo 2, nos habla de que allí los encontró, les salió al encuentro. Cuando ellos llegan a la orilla, les salió al encuentro un hombre. Seguramente ya muy entrada la noche, vino este hombre corriendo a ellos desde las tumbas, nos dice la Biblia, un hombre endemoniado, estaba desnudo, herido y venía gritando. Esa es la condición de una persona que está bajo la influencia de las tinieblas. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas o demoníacas pueden hacer con una persona que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, la dignidad más alta para un ser humano es experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, por cuanto la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que tenemos una gran bendición de poder tener nuestro cuerpo, de guardar nuestro cuerpo. Por eso cuando nuestro cuerpo está lleno de la presencia de Dios, el Espíritu Santo es quien domina todo nuestro ser. Entonces no hay ninguna oportunidad para caer o para ser presa de las fuerzas demoníacas. El contraste con las fuerzas satánicas y el Espíritu Santo se da un contraste, es que el hombre pecador, cuando recibe la presencia o cuando recibe al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre él para liberarlo, para sacarlo de su cautivo, y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar de tal forma y de tal manera en la vida de esa persona que esa persona comienza a desarrollar una personalidad y una dignidad. En otras palabras, el Espíritu Santo dignifica y nos ayuda a conocer o a entender acerca del dominio propio en nuestras vidas. La Biblia dice que nadie podía atarle ni aún con grillos ni con cadenas, verso 4. En cuanto lo que podemos ver
y lo que nos muestra el evangelista Marcos, nos muestra la profunda angustia, el tormento interior que aquel hombre podía vivir mientras se deambulaba por los montes, mientras visitaba las tumbas. Recuerde que este hombre prácticamente vivía entre los muertos, porque esa es la condición del diablo, llevar a la gente a vivir una vida de muerte. A eso vino el diablo, a robar, matar y destruir. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Notemos algo interesante. Los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, pero este tenía temor ante Jesús. Recordemos que aunque la humanidad y los habitantes de Gadara y sus alrededores le tenían miedo al endemoniado, encontramos ahora que aquel que producía miedo en los habitantes, ahora al enfrentarse o al estar frente a Jesús, lo que él tenía era temor ante la presencia de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque los poderes de las tinieblas resultan, óigame bien, infructuosos, no tienen ningún poder, oye, en los hombres para destruirlos cuando la presencia del Señor Jesucristo está allí presente. El endemoniado reconoció inmediatamente la majestad, el poderío, la autoridad que había en Jesús. Así que su primera reacción de temor reverencial, un temor reverente, que le indujo a postrarse ante la presencia de Jesús. En el versículo número 6 encontramos allí que nos registra, y aquí se cumple lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo número 2, el versículo número 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Y mire lo que dice: bien haces. Porque allí hay una palabra, dice: también los demonios creen y tiemblan. Y los demonios o los espíritus que estaban en el endemoniado tenían que temblar y humillarse ante la misma presencia del Señor. Cuando Jesús le pregunta su nombre, me llama mucho la atención esta parte. Nombre que le pregunta su nombre, el hombre no respondió, por eso no sabemos cómo se llamaba. Pero aquel hombre simplemente lo que pudo responder: Legión me llamo. A lo mejor quería allí poner en evidencia cuál era la condición. No sabemos exactamente, vuelvo y repito, cuál era el nombre. Él se identifica como Legión, lo cual nos está indicando, y a la vez Jesús le está enseñando a sus discípulos, mostrándoles la condición en la que este hombre se encontraba. Le estaba evidenciando a sus discípulos que no se enfrentaban ante un solo demonio, sino ante muchos demonios. Y podemos ver entonces que en la vida de aquel hombre habían más de 2000 demonios que estaban atormentando. Podemos imaginarlo, la condición espiritual de este hombre. Muy probablemente sirvió para que el endemoniado mostrara más profundamente el estado en que él se encontraba. ¿Sabe? Este hombre estaba en una condición tan crítica y tan deplorable que él había renunciado a luchar a ser él mismo. Ya ni siquiera conocía su nombre. Ya los demonios controlaban totalmente su vida. Ahora, el Señor Jesucristo es más poderoso que el mismo diablo y sus legiones, y a él no lo atemorizó de que le dijeran: somos muchos. No, eso no iba a amedrentar a Jesús, porque él tiene todo el poder. Con su voz de mando, con la autoridad que estaba allí, inmediatamente ellos comenzaron a manifestarle al Señor, y las palabras, lo que ellos dicen: ¿por qué nos vienes a atormentar?
¿por qué no vienes a fastidiar, en otras palabras? Y le hacen una petición. La petición es, ¿por qué? Note que no era el endemoniado, eran los demonios que estaban en él, los que le piden que les deje entrar, y le dice, envíanos. No podían entrar si Jesús no les daba la autoridad para entrar. Permítenos entrar a los demonios, a los cerdos. Y los demonios entraron en los cerdos. Lo que es evidente que no podían resistirse a la orden del Señor Jesucristo, y aún para poder entrar en los cerdos necesitaban de su permiso. Ahora bien, el Señor les permite entrar, que fueran y se entraran en los cerdos. Pero cuando esto sucede, dice la Biblia que se precipitaron, los demonios se metieron. Fue tal la fuerza, el poder y la fuerza demoníaca, que dice que los cerdos se precipitaron por el despeñadero y murieron. ¿Sabe? Esta situación causó una grave pérdida a sus propietarios. ¿Quién quería? Imagínense, si Jesús hubiera seguido, no más esto fue a la orilla del mar, si Jesús hubiera continuado, hubiera seguido entrando, imaginémonos la cantidad de pérdidas que se hubiera tenido allí. Ahora, el hombre queda completamente libre. Una vez que los demonios salieron de ese hombre, el cambio de ese hombre fue un cambio radical. Ahora dice la Biblia, estaba con Jesús, estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal. En el versículo 5 lo encontramos. Ya no es el mismo, era un hombre diferente. Nadie siquiera se había podido imaginar que en algún momento este hombre podía haber sido libre o liberado de su problema. Y es que el poder que Jesús tiene, el poder glorioso de Jesucristo, llega, y donde llega, allí lo que produce en el hombre es libertad. Es de resaltar en esta preciosa noche que la reacción que todo esto provocó en los habitantes de Gadara fue de temor. No quisieron dejar entrar a Jesús. Tenían miedo del poder sobrenatural de Jesús. Y era de notar, y era de tener en cuenta. Su presencia en medio de ellos les inspiraba temor. Así que totalmente decidieron mejor no dejarlo entrar y que el Señor se fuera. A lo mejor esto parece, para nosotros que conocemos del Señor, es incomprensible, pero para los que no conocen al Señor, pues esto les va a causar de verdad algo que les va a causar molestia, fastidio. La presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar en ninguno de ellos, pero ellos no lo entendieron. Por eso mejor decidieron que Cristo se fuera de allí. Hay algo interesante que puedo ver allí en esta situación, o en esta decisión de estas personas. Y es muy triste, porque es algo que ocurre muy, muy frecuentemente en el ser humano. Es notorio cuando una persona, un pecador, se convierte a Cristo, cuando es liberado de su condición de pecado y su vida cambia. Muchas veces las personas, aún su propia familia, los que están en su entorno, los que le conocían antes de conocer al Señor y conocían su vida, muchas veces al convertirse, esas mismas personas prefieren alejar a esa persona de Cristo, decirle que no vale la pena, e incluso muchas veces llegan a intentar persuadirle para que también se aleje del Señor. Esa fue la situación. Entonces, el Señor se fue. Aquellas personas no sabían lo que estaban perdiendo en esos momentos. Era un principio fundamental. El Señor, yo quiero que usted entienda esto y que usted lo pueda aplicar a su vida y lo pueda entender. El Señor no se queda donde no es bienvenido.
Él no obliga, Él no obliga a nadie a tener fe en Él o a que le ame. Nunca se impone a la fuerza. Él desea que el ser humano lo haga libre y espontáneamente. Es una decisión personal. Vuelvo y repito, el Señor no le gusta quedarse donde no es bienvenido. Si usted le cierra la puerta de su vida, de su casa, de su corazón, el Señor no va a forzar la puerta. Él va a estar afuera esperando que tú tomes un día la determinación de abrir la puerta para Él entrar. Ahora, como al Señor le cierran la puerta, el Señor lo que hace es decirle al hombre, vete a tu casa, a los tuyos. En el versículo 19 encontramos que el Señor le dice, es mejor que tú te vayas, porque encontramos que cuando el Señor ya se iba a ir, ya Él iba a retirarse porque allí no lo querían. En la barca con sus discípulos, dice que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase quedar con él. La petición era evidencial de la nueva vida que este hombre había tenido, estaba completamente agradecido, pero el Señor eh, había salvado su vida, el Señor le había liberado y deseaba estar con él, porque eso es lo que uno experimenta cuando recibe un favor del Señor. Sin embargo, el Señor no se lo permitió. El Señor simplemente le dijo que no, que se fuera a su casa, que se fuera a los suyos. Cuando comenzamos esta historia al principio, nos encontramos con un endemoniado viviendo solo en los sepulcros. Así que con este orden, lo que Cristo deseaba era restaurar a ese hombre tanto social como familiarmente, que fuera a su casa. Ya no necesitaba vivir en los sepulcros. Lo primero que el Señor le dice a este hombre, entonces váyase para su casa, váyase para su hogar. Debe ser el primer lugar. Y déjeme decirle algo interesante. Aquí encontramos algo muy, muy notorio en esta preciosa noche y es acerca de lo que el Señor hace con este hombre. Yo podría llamarlo que este es el primer misionero. Este es el primer hombre al cual Dios lo envía a una misión. ¿A dónde lo mandó? A su hogar. El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencia de su nueva vida en Cristo. Si hay alguien que lo quiere conocer a usted primeramente y que sabe quién es usted, es su familia. Así que los primeros que también deben saber el trato y el trabajo y la obra que el Señor ha hecho es su familia, en su casa. Lo segundo es que la verdadera actividad misionera comienza en la casa, mi amado hermano y amigo. No es coherente hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización en el mundo o irnos para otra parte del mundo. Eso es bonito, pero eso lo hacemos en el tiempo y en el momento en que Dios nos comisione hacia esos lugares. Pero el mejor momento para iniciar nuestra obra misionera, nuestro trabajo misionero, es en nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque allí muchas veces es donde tenemos más necesidad. Y nosotros muchas veces hemos descuidado más nuestra casa, la necesidad de nuestros hijos, la necesidad de nuestra familia, pero allí es donde verdaderamente está el primer campo misionero. El Señor le dio una misión a este hombre. Y la misión es, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Su misión consistía en ir a testificarles, ir a hablarles de las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Precisamente en la región donde no había querido admitir la obra personal del Señor y Salvador Jesucristo, a pesar de el rechazo de los gadarenos, el Señor en su misericordia les dejó el testimonio de un hombre que había estado endemoniado, no sabemos cuántos años, pero el Señor lo sanó, lo liberó. Ahora, ellos necesitaban del Señor. Allí había alguien que podía hablar con toda la autoridad y con todo el poder, porque el Señor lo estaba encomendando. La Biblia nos dice que aquel hombre, el versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, dice, y todos se maravillaban. Qué bueno. ¿Qué comenzó a hacer? Dice, comenzó a publicar en Decápolis. Cuando Jesús estuvo en Decápolis, ese fue el primer contacto que tuvo con la civilización griego. Recordemos que todo esto era dominio del imperio griego. O estaba allí, más que todos los griegos eran los que estaban en aquella región. Y el hombre que había estado poseído por la legión de demonios y que Cristo lo libertó, y no solamente lo libertó, sino que lo salvó, se convierte en el primer misionero que el Señor mandó predicarles. En otras palabras, la misericordia de Dios se extendió con los de Gadara. Aunque no quisieron dejar a Jesús entrar, el Señor dijo, a mí no me dejan entrar, pero tengo a alguien que va a cumplir el trabajo que yo quiero hacer con ellos. En cuanto a la labor que realizó, hay que subrayar que su gozo y gratitud le llevó a mucho más allá de su propia ciudad. Se extendió, yo me imagino, este hombre se convirtió en un tremendo evangelista. Comenzó a predicar y comenzó a extender, comenzó a expandir su actividad misionera por todos los lugares, contándole a sus amigos, contándole a la gente de todo Decápolis cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. En cierto sentido, podríamos decir que el gadareno pudo hacer lo que los de Gadara le impidieron hacer a Jesús. Cuando Jesús se iba, el que iba estando, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Cristo no lo dejó. El Señor le dijo, no te puedo llevar, puesto que ahora estaba a sus órdenes, pertenecía al reino y por lo tanto estaba al servicio del Señor. Eso es lo que hace una persona en gratitud por lo que el Señor hace en su vida, es dedicar su tiempo para el Señor. Quiero ya concluir en esta noche diciéndole, por supuesto que todos hemos recibido de parte de Dios un favor y hemos sido liberados de alguna circunstancia. Como este endemoniado gadareno, nosotros también en algún momento de nuestra vida fuimos casos extremos que para el hombre no había ninguna solución. Pero con todo eso, el Señor tan bueno y tan maravilloso, ha hecho grandes cosas contigo y con mi vida. Esto lo que nos significa es que los seres humanos, cuando están bajo el poder de las tinieblas, cuando Satanás gobierna su vida, es un total caos. Y esto siempre será así, a menos que sean o que tomemos la determinación de ser liberados por el poder maravilloso de Jesucristo. La Biblia dice, Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que Jesucristo nos ha pagado el precio. Jesucristo tiene todo el poder para liberarte. Yo no sé cuál es tu problema y cuál es tu situación o circunstancia en estos precisos momentos, mi amado hermano y amigo. Pero lo que sí te puedo decir y garantizar es que el Señor que libertó al endemoniado tiene todo el poder para libertarte. Dios quiere hacer de ti un instrumento para gloria y honra de tu santo nombre. Así que tú toma la determinación en esta hora. O eres instrumento de Satanás o eres un instrumento en las manos del Señor. La decisión está en tus manos. Recuerda que yo te dije hace rato, te dije unas palabras que son muy importantes, que te las vuelvo a repetir. Que el Señor, escucha esto, el Señor no se queda donde no es bienvenido. Él no obliga tampoco a nadie a tener fe en Él, ni tampoco a que lo ame. ¿Sabe qué es lo bonito de todo esto? Nunca Dios impone nada de la fuerza.
Hoy tú puedes tomar una determinación y venir a los pies de Jesús, entregar tu vida a Él para ser un instrumento como aquel hombre que fue y que estaba endemoniado, pero que ahora lo vemos haciendo la obra misionera en todo Decápolis. Así que tú puedes hacer la obra tuya en la ciudad donde tú estás, en el barrio donde tú estás. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Así que en esta noche, sencillamente, te invito a que le entregues y le des tu vida total y completa a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres hacer conmigo esta oración, te pido que allí donde tú estás, si puedes cerrar tus ojitos y orar conmigo de la siguiente manera, va a ser de bendición para tu vida. Y dile al Señor, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario, reconozco que tú tienes todo el poder para hacer y obrar milagros en nuestras vidas. En esta hora yo quiero entregar mi vida, Señor, a ti. Quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser libre de esta condición de vida y de pecado en que estoy. Por eso acudo a ti, Señor, para pedirte que me laves con tu preciosa sangre, que limpies todos mis pecados, que me des una vida nueva, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres de los libros de maldad y de pecado, Señor. Que me selles con las arras de tu Santo Espíritu, porque yo quiero ser una nueva criatura para la gloria de tu santo nombre. Y que borres también mi nombre de los libros de maldad y pecado. No quiero, Señor, tener ninguna referencia allí. Hoy te pido que hagas de mí un hombre nuevo, una mujer nueva, para gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén. Y amén. Bien, amado, si has hecho esta oración, te recomiendo que busques una congregación cerca donde te enseñen la palabra como está escrita, cerca de tu casa, o contacta a un amigo que conozcas que conoce al Señor para que te congregues y seas allí enseñado y doctrinado en la palabra del Señor. Y adelante, eres mi hermano en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bien, queremos en esta hora orar por la familia del hermano José Arcidia, quien partió con el Señor hoy allí en Bogotá. Y partió con el Señor estando en la ciudad de Bogotá. Y pues la familia de nuestro hermano está pasando por un momento difícil. Tuvimos la oportunidad de verlo nacer en el Señor, bautizarse y hacerse un profesional, pero hoy partió para estar con el Señor. Que Dios bendiga a la familia Arcila. Padre, bendice en este momento la familia de nuestro hermano José. Él ya partió contigo para estar contigo allí en tu presencia. Bendice a su señora madre, bendice su familia, sus hermanos y todos sus familiares, sus padres. Obliga, Señor, en esta hora tu bendición los cubra, tu misericordia los alcance y traigas consolación a sus vidas. Que traigas bendición a sus almas y que tú les permitas, Señor, superar este momento crítico. Tú puedes y tienes todo el poder para traer consolación como lo hiciste con Marta y con María. Así lo hagas, Señor, con la familia de nuestro hermano José. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Bien, mis amados, ha sido un placer poder compartir con ustedes esta noche. Esperamos que todo haya salido bien. Cualquier sugerencia, esperamos que nos escriba y nos lo manifieste y expanda más esta palabra de bendición a cada vida. Mañana a las 10 de la mañana estaremos reflexionando, trayendo un estudio sobre el Salmo capítulo 27, como les decía al principio. Lo vamos a hacer en dos partes, en la mañana, 10 de la mañana, y en la tarde, a las 5 de la tarde, por cuanto pues es una palabra, un estudio un poquito
extenso, vamos a aprovechar estos dos intervenciones a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, la paz del Señor que gobierne sus vidas, esté con ustedes presente cada momento y cada instante. Dios les bendiga, bendiciones para todos. Feliz noche, se les ama en el Señor.